Y este día martes, como les comenté, tenemos en nuestra conversación diaria parte de nuestra alianza con el Magíster de Innovación de la Universidad Católica, que se los he dicho, nos tiene muy contentos, y vamos a hablar con uno de los profes de este magíster, que además es el subsecretario de Economía de nuestro país. Gracias, Julio Pertusé, por estar con nosotros acá en el 2040 de Sonar. Al revés, gracias a ti, Humberto, por la invitación. Bueno, importante porque voy a partir con algo que me imagino te hace inflar el pecho, que es que fuiste escogido como el mejor profesor del Magíster de Innovación. Y eso tiene que ver netamente con algo que eligen los alumnos, no tiene que ver con algo que pase por los otros profesores. ¿Cuál es la clave, tú crees, para convocar y para captar la atención hoy en día cuando tenemos nuestra cabeza puesta en tantas cosas en medio de la pandemia, pero captar la atención de los alumnos? A ver, la clave es siempre estar bien actualizado, número uno. Y número dos, tratar de las cosas que uno enseña, que guarden relación con lo que están viviendo los alumnos. Y la gracia cuando uno está en el Magíster de Innovación, que son todos alumnos, son profesionales, vienen de distintas industrias, sector público, sector privado, tienen distintas vivencias, pero cuando uno es capaz de relacionar el contenido de la clase con lo que está sucediendo, con las preguntas que tienen en sus trabajos, con las preguntas que se han hecho en el último tiempo, yo creo que ahí se genera un diálogo que lo que hace es que todo el mundo aprenda del conocimiento también que está dentro de la sala de clase. Y en ese sentido uno como profesor es un facilitador de una discusión que se está dando, porque todo el mundo tiene mucho que poder aportar, sobre todo cuando estamos hablando de temas de innovación. Yo creo que por ahí va un poquito la receta. Hay un concepto que tiene que ver con transformación digital. ¿Cómo aterrizamos ese concepto, Julio? Porque algunos temen de que se transforme en un cliché, ¿no? Como transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? ¿En qué? ¿Nosotros ya nos transformamos digitalmente? ¿Estamos a medio camino? ¿Estamos lejos de eso? Porque no solamente tiene que ver con las empresas, también tiene que ver con nuestra transformación digital, ¿no? Me encanta la pregunta porque hay dos partes que son interesantes. Uno que es la palabra digital y otro que es la palabra transformación. Me gustaría primero contestar qué es lo transformador de la revolución tecnológica que nosotros estamos viviendo. Pero para poder contestarlo necesito hacer una pequeña reseña histórica. Y necesito irme para atrás. Se supone que estamos ahora en la cuarta revolución industrial con distintas tecnologías que están cambiando nuestra economía. Y para poder contestar qué es lo que va a suceder con esta cuarta revolución industrial, yo necesito irme un poquito al pasado y ver qué he aprendido de las primeras tres revoluciones industriales. La primera revolución industrial nos dejó como legado la utilización de la máquina a vapor o mecanismos de engranajes para poder ir moviendo distintas partes que antes se hacían con fuerza humana. Ahora pudimos empezar a hacerla con fuerza mecánica. Y esa fuerza mecánica hizo que nosotros pudiésemos construir fábricas. Y ese fue el gran resultado. Lo verdaderamente revolucionario de la primera revolución fue el concepto de fábrica y la especialización del trabajo. Ahora, cuando pasa la segunda revolución industrial, que es aquella habilitada por la electricidad y también por los motores de combustión interna, muchas de las empresas empezaron a cambiar ciertas partes de las antiguas fábricas, es decir, cambio mi antigua caldera de vapor y la transformo por un motor eléctrico y dejo todo el resto igual. Y ahí se dio cuenta la gente que la productividad no estaba aumentando. Y obvio, no estaba aumentando porque lo verdaderamente interesante es preguntarnos qué es lo que esta nueva tecnología nos habilita a hacer. Y el verdadero salto en productividad en la segunda revolución industrial a principios del 1900 se dio cuando se dieron cuenta de que los motores eléctricos no tenían las mismas condiciones podían transmitir energía de manera mucho más sencilla que los engranajes mecánicos, y eso significa que yo puedo empezar a pensar distinto mi fábrica. Y es ahí donde personas como Ford empezó con las líneas de ensamblaje, las partes móviles, y eso fue lo verdaderamente revolucionario. Entonces, ¿por qué necesito hacer esa referencia para el pasado? Porque si estamos pensando ahora que estamos hablando de una transformación digital y esto solamente pasa por digitalizar procesos y no por preguntarnos qué nos habilita a ser distinto de esta tecnología, va a ser una oportunidad perdida, como ya lo vivimos en la transición entre la primera y la segunda revolución industrial, y entre la segunda y la tercera revolución industrial pasó exactamente lo mismo. Esto no se trata de tecnología, sino cómo con esta tecnología nosotros podemos hacer cosas distintas. Y para eso hay que romper ciertos moldes mentales que muchas veces nosotros tenemos. No hay nada peor que la inercia para poder adoptar tecnología. Y nosotros, y la pandemia nos demostró que teníamos inercia en muchas áreas. Por ejemplo, teníamos una inercia a lo mejor lo que podía llegar a ser la telemedicina.
Queríamos ir presencialmente a una hora al médico cuando de repente nos dimos cuenta que perfectamente podíamos tenerla muchas veces desde la comodidad de nuestro hogar, sobre todo cuando son controles rutinarios. Nos dimos cuenta que a lo mejor una reunión de pega, exacto, las reuniones por Zoom, que en buena hora, ya nadie llega atrasado, lo que puede ser la educación a distancia. Entonces yo creo que ahora lo que es realmente transformador son esos cambios y esos hábitos que nosotros tenemos para poder relacionarnos y cómo a través de la tecnología nosotros podemos empezar a hacer cosas distintas. Julio, pero en ese sentido, la transformación digital es un camino largo, ¿no? Porque uno siente que ya llevamos años en medio de esta transformación digital. Nuestra vida es distinta gracias a la tecnología y probablemente cuando ya irrumpa el 5G de forma definitiva va a ser ya como el batatazo final. A ver, y vuelvo a hacer aquí una mención un poquito más histórica. No solamente nuestra vida es distinta gracias a la tecnología, sino que nuestra evolución también ha sido condicionada por la tecnología. La primera tecnología que nosotros domesticamos como especie humana, el fuego, hizo que nosotros pudiésemos hacer ciertos procesos que antes lo hacíamos en el interior de nuestros estómagos, podíamos ahora empezar a procesar estas proteínas fuera porque las calentábamos y eso nos liberó espacio para hacer crecer nuestro cerebro y ahí nosotros empezamos a desarrollarnos de una manera distinta a lo mejor otro tipo de primates con los cuales compartimos 99% de nuestros genes. Entonces la tecnología también ha incidido en nuestra evolución y por lo mismo también ha estado presente desde la mitología griega en adelante, el mito de Prometeo, siempre ha estado muy presente porque al final del día la tecnología no es otra cosa que una creación humana y esa creación humana es la que nos ha permitido sostenidamente ir mejorando nuestra calidad de vida y también nuestro conocimiento global como sociedad. Seguimos en este día martes conversando con Julio Pertusé, subsecretario de Economía y además profesor, elegido además el mejor profesor del Magíster de Innovación de la Católica. Igual si yo fuera profe me quebraría con eso, pues, Julio. Es un motivo para inflar el pecho, me imagino, que los alumnos así lo decidan. Oye, estamos hablando de transformación digital en la economía. Entonces, te quiero llevar al 2040. ¿Cómo crees que van a ser las economías y las empresas, sobre todo, que van a sustentar la economía de aquí al 2040? ¿Por qué te lo planteo? Porque hay varios panoramas. Uno dice va a estar dominado por las grandes tecnológicas, ¿no? Y aquí uno piensa, no sé, el poder que ha alcanzado Facebook, el poder que alcanza Amazon y otras empresas más. Por otro lado, algunos dicen, no, las empresas también van a tener que ser sostenibles. Si no son sostenibles, no van a existir. O sea, tienen que preocuparse no solamente de lo que venden, del producto que ofrecen, sino que además de su entorno. Y otros dicen, bueno, no sabemos cómo va a ser con la irrupción de las criptomonedas, por ejemplo, los sistemas de pago distintos. Aquí hay una ventana abierta. ¿Cómo lo ves tú también como experto? A ver, siempre es difícil hacer predicciones, sobre todo al año 2040. Pero si es que hay algo, si es que yo tuviese que ver algún tipo de tendencia de lo que ha estado ocurriendo en la economía, y esto parte antes incluso de la pandemia por supuesto lo ha acelerado, es que se ha empezado a desacoplar lo que era el consumo energético en función de la producción de los países. Y si nosotros analizamos históricamente, nosotros veíamos que casi siempre correlacionaban iban esas dos líneas siguiendo muy de la mano, yo produzco más, necesito más energía, produzco más, necesito más energía. Pero desde la crisis del 2008 en adelante se empieza a ver un desacople. Es decir, la economía sigue creciendo, pero el consumo energético y de recursos que se requieren para sustentar ese crecimiento no está creciendo a la misma par. Y eso es algo positivo. Entonces algunos se empiezan a aventurar y empiezan a decir, claro, porque aquí hay gran parte de esta economía digital que se está creando, no es tan intensiva en recursos físicos, en átomos, sino que son bits. Los bits tienen la gracia que son capaces, un producto que yo haga, un pedazo de software, o esta misma grabación, yo puedo distribuirlo a distintas personas con unas copias que son 100% iguales. Y eso genera mucho valor. Pensemos también qué es lo que nosotros estamos consumiendo a diario. A lo mejor antes consumíamos libros, revistas, íbamos al cine, ahora a lo mejor todo eso lo tenemos dentro del celular. Entonces estamos utilizando menos recursos y eso abre una puerta para que a futuro la economía sea más sustentable porque tenemos los medios digitales para poder hacerla más sustentable. Ese en primer lugar. ¿Cómo van a ser las empresas a futuro? Y aquí está un debate que es de larga data sobre el tamaño de las empresas y sobre cuál es la agilidad que tienen las pequeñas empresas o los emprendedores para poder empezar a ganar terreno.
Entonces, yo no sé, claro, Facebook es grande, Google es grande, Amazon son empresas grandes, pero también lo era Ford a principios del 1900. Eran empresas gigantes que eran verticalmente integradas y eran dueños hasta de las plantas de caucho en Brasil para poder producir las gomas de los autos que producían. Exacto. Entonces, aquí lo que es clave es que esto no es algo determinista, sino que la misma creatividad humana va encontrando nuevos nichos de mercado, va encontrando nuevas oportunidades para poder ofrecer productos y servicios. Y en ese sentido, las grandes corporaciones no tienen mucho cómo competir contra un ejército de pequeños emprendedores que tienen las tecnologías al alcance de la palma de su mano. Y yo creo que eso también es bastante radical. Antes, el poseer la tecnología era algo privativo de las grandes corporaciones. Ahora, esa tecnología está presente, nosotros tenemos en nuestros bolsillos, en los celulares, computadores que son mucho más avanzados que los que permitieron llegar al hombre a la luna. Y eso habilita que se empiecen a crear nuevas cosas. Y si uno empieza a analizar a lo largo de la historia, las 500 empresas más grandes del mundo, en los años 60, el promedio de edad de las 500 empresas más grandes era de 60 años. Si uno analiza ese corte ahora es de aproximadamente 15 años. Es decir, para que el promedio de edad de las empresas más grandes sea de 15 años, significa que hay muchas grandes que tuvieron que salir de ese ranking y muchas más jóvenes que empezaron a crecer y crecieron rápidamente, entraron de manera de poder ir renovando o ir oxigenando lo que es la economía en general. Pero si yo te invito a pensar en el futuro, por ejemplo, ¿cuál crees tú que va a ser la clave de la economía? ¿O cuáles van a ser las industrias, las áreas que van a dominar la economía a nivel mundial? ¿La tecnología? Es que la tecnología, cuando uno habla de tecnología, uno tiene que distinguir es muy amplio, cuando son ¿no? tecnologías. Suena como medio cliché ya. Sí. No, es que más que eso, lo que pasa es que estas son tecnologías de propósito general. Cuando uno habla de la electricidad, la electricidad como o el motor, la invención del motor a vapor en la primera revolución industrial, la electricidad en la segunda revolución industrial, la computación en la tercera revolución industrial, son tecnologías que impactan a todas las industrias. Y lo que está sucediendo ahora con ciencia de datos, inteligencia artificial, el uso de cloud computing, mejora a nivel de disminución de los costos del procesamiento, es que no es que estemos inventando la matemática que habilita la tecnología, la inteligencia artificial la conocemos desde los años 70 en adelante. La gracia que tenemos ahora es que tenemos mucho más datos, estos datos son mucho más fáciles de poder procesar, al ser más fáciles de procesar han ido mejorando los algoritmos y ahora sí estamos encontrando aplicaciones donde la inteligencia artificial te empieza a sugerir que ciertas cosas se pueden empezar a automatizar. Y eso a la larga lo que hace es que nos libera de ciertas actividades que a lo mejor son rutinarias para poder dedicarnos a lo que verdaderamente tiene más valor y que son otro tipo de cosas donde los computadores a lo mejor todavía no son capaces de poder reemplazarlo. No, y hay algo bien interesante. El otro día leí un artículo de cómo los estados van a tener que involucrar dentro de sus conversaciones qué se va a hacer con el tiempo de ocio de sus ciudadanos. Cuando vayamos a hacer un planeta mucho más automatizado, evidentemente van a aparecer nuevos puestos de trabajo, pero que no van a probablemente suplir las necesidades de todos los habitantes del planeta. Respecto a economía y futuro, ¿cómo está Chile parado ahí? Hemos aquí tenido varias conversaciones, Julio, en el programa, desde el desarrollo del hidrógeno verde, por ejemplo, que algunos lo plantean no solo como el combustible del futuro, sino que como el nuevo cobre para el país, etcétera. ¿Cómo ves tú que la economía chilena se plantea de aquí a, no sé, 10 o 20 años más? Yo creo que esta pandemia ha actuado como un catalizador de la transformación digital en distintos tipos de industrias. Y eso yo lo veo como algo positivo. O sea, lo único que uno podría llegar a rescatar de lo que ha significado esta terrible pandemia tiene que ver con que nos hemos dado cuenta de que estamos en una buena posición para poder tomar ventaja de ciertas singularidades que a lo mejor nosotros tenemos gracias a nuestro territorio y también gracias a los esfuerzos y las inversiones que nosotros como país hemos hecho en los últimos años. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el hidrógeno verde o en lo que es la energía, se da la circunstancia de que tenemos los mayores índices de radiación solar, se da la circunstancia también de que lo que históricamente fue nuestro talón de Aquiles desde un punto de vista de desarrollo, que es el no tener recursos naturales energéticos, ahora sí lo tenemos. Y eso nos abre oportunidades para poder repensar a lo mejor cuáles son las vocaciones productivas de las distintas regiones. Cuando yo, por ejemplo, voy a Magallanes está pensando también, hay algunos
una característica específica que tiene esa zona, que es donde a lo mejor es la puerta de entrada para todo lo que es la exploración antártica, y ahí es ciencia, tecnología aplicada al descubrimiento humano, pero que genera, en la jerga técnica se llama spillovers, pero que chorrea conocimiento a otras áreas de la economía. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos posicionarnos para ser la puerta de entrada de eso? Somos de los países que tienen los cielos más limpios para poder hacer observación espacial y probablemente me parece que somos el país que tiene la mayor cantidad de astrónomos per cápita del mundo. Y un astrónomo es también un cientista de datos, y ese cientista de datos puede aplicar esos algoritmos que está analizando para poder ver el movimiento de estrellas, o también puede aplicarlo perfectamente, como conozco algunas personas que lo están viendo para poder ver patrones de movimiento a nivel del Transantiago, o también lo están aplicando para poder ver patrones de movimiento dentro de las tiendas. Y por eso nosotros como gobierno creamos una fundación llamada Data Observatory para poder disponibilizar estos datos públicos, porque nuestra apuesta es que cuando más gente, los datos públicos, los datos cuando son públicos, mientras más gente puede utilizarlos, mayor uso se le van a poder dar, mayor creatividad también pueden entregar los emprendedores para descubrir nuevas funcionalidades, y eso es algo que nos va a permitir hacer crecer nuestra economía. Entonces yo sí creo que estamos muy bien parados. Aquí también hay inversiones importantes que se han hecho a nivel de tecnología, todo lo que son los cables, la fibra óptica austral, que Julio, está conectando, tenemos conectado de Arica a Punta Arenas con fibra óptica. Pero para ir cerrando, se me da el tiempo, ¿tú crees ¿Crees que los datos van a ser efectivamente el petróleo del futuro? No, porque el petróleo, si es que yo consumo ese petróleo, tú no puedes consumirlo. Al revés, como dicen los gringos, data is not the new oil, it's the new soil, es el nuevo terreno, porque esos datos, si es que yo lo abro, pueden crecer muchas plantas, y como no son rivales, el hecho de que yo consuma ese dato no impide que tú también lo puedas llegar a consumir, entonces todos nos beneficiamos. Y ahí está la clave, esa es la distinción. Julio, tengo que cerrar el programa, ya estamos casi a la hora de tope, pero te quiero agradecer, son temas interesantes, sobre todo cuando uno piensa. Yo sé que no está la bolita de cristal, siempre lo decimos en el programa, pero es interesante tratar de ver hacia dónde va la dirección de este buque, ¿no? Hacia dónde va a estar nuestra vida, yo creo, orientada de aquí a 20 años más. Gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros en este 2040 de hoy martes, acá en Sonar. Muchas gracias a ti, Humberto, encantado de haber podido participar. Igual, que estés muy bien, cuídate. Un abrazo. Julio Pertusé, igual, otro para ti. Julio Pertusé, que es subsecretario de Economía del país, pero además es profesor de este Magíster de Innovación de la Universidad Católica, con quienes tenemos una alianza semanal donde les vamos dando distintos datos, vamos conversando, tenemos entrevistas, pero además vamos contando y tratando de divulgar las distintas investigaciones y trabajos que se están haciendo, como siempre decimos, muchas veces de manera muy silenciosa, pero que generan un gran aporte para el país.